¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV, finalizando ya el mes de junio, en el cual daremos por concluidas estas tertulias para dejar tiempo al descanso veraniego, por llamarlo así. Seguimos hablando de la actualidad de Huesca desde sus diferentes ámbitos y, como todos los jueves, solemos hablar de la actualidad municipal a través de representantes del Ayuntamiento de Huesca, a los cuales, por supuesto, agradecemos su presencia. Por el Partido Popular, Iván Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Y por el Grupo Municipal de Vox, José Luis Rubio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues quizá la noticia de esta semana es que se cumplen 2 años de la toma de posesión de la señora Lorena Urduna como alcaldesa de Huesca. Y bueno, desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno se ha hecho balance y nos gustaría también pues, conocer un poco esos puntos de vista del balance en estos 2 años, el Ecuador prácticamente de la legislatura. Señor Rodríguez, si les parece, empezamos con un planteamiento general y luego, si les parece, ya iremos a otros asuntos más concretos. Señor Rodríguez, cuando quiera. Sí, pues eso, cumplidos 2 años de mandato, toca hacer balance, echar la vista atrás, ver lo que se ha hecho bien, ver lo que se ha hecho mal también, para modificarlo, para rectificar. Y bueno, en general la sensación es buena. Creo que hemos conseguido cambiar la dinámica de la ciudad. La ciudad estaba muy parada, estaba muy inerte. Estamos consiguiendo cambiar esa dinámica. Por otro lado, una de las sensaciones que tengo yo es que se ha puesto mucho orden, o sea, encontramos muchísimos problemas enquistados de muchos años en los cajones. Eh, por poner algún ejemplo, en cuanto al patrimonio de la propia ciudad, pues por ejemplo, más de 20 parkings propiedad del ayuntamiento que llevaban más de 10 años sin registrar, sin controlar quién los usaba, si se pagaba, si no se pagaba, sin alquiler, sin poder vender. Los pisos sociales del ayuntamiento, etcétera, las licencias, recordemos la Sociedad Deportiva Huesca, o sea, hemos visto que todos aquellos problemas que requerían gestión, que requerían muchísimo trabajo, se dejaban abandonados y se iban enquistando. Entonces, una de las principales sensaciones es esa. Luego hemos trabajado en todas las líneas del ayuntamiento, en vivienda, en seguridad. Recordemos los derribos de San Félix y San Boto, de la finca del Sordo, puntos que estaban creando conflictos, eran muy conflictivos en la ciudad, también enquistados durante muchos años. Bueno, estamos promocionando muchísimo la ciudad fuera ya no solo del término municipal, sino fuera de la región de Aragón, ¿no? Estamos vendiendo la ciudad más allá de Aragón. Con eso estamos consiguiendo traer estos eventos que hemos conseguido traer, sobre todo eventos deportivos, que están haciendo que la ciudad sea muy dinámica, que llegue mucha gente los fines de semana, que se llenen los hoteles y esto repercute en el comercio, en la hostelería. En definitiva, hemos trabajado en todos los frentes posibles, mejorando las cosas, también gestionando mucho para hacer el ayuntamiento más eficiente, unificación de contratos de la luz, eh, gestión de los locales del ayuntamiento. Estamos pagando alquileres para dar determinados servicios mientras tenemos locales parados. Entonces, rehabilitación de esos locales para dejar de pagar estos alquileres. Entonces, son muchas líneas las de trabajo, se ha trabajado mucho, ha sido muy intenso y también es verdad que ha pasado muy rápido. Entonces, bueno, ahora pues toca hacer ese balance y corregir el tiro donde lo hemos errado y continuar por donde estamos por el buen camino. Señor Rubio. Sí, yo creía que veníamos a hablar de Huesca, porque es que la ciudad que está describiendo Iván, yo no reconozco que sea Huesca, porque nosotros lo que vemos es que cuando paseamos por la calle, y la gente tiene que ser honesta, cuando pasea por la calle ve la misma ciudad que hace 2, que hace 4, que hace 6 años. ¿Por qué? Porque este equipo de gobierno, pues precisamente si se caracteriza por algo, es por la falta de gestión, por el seguidismo y el continuismo de las políticas del Partido Socialista y además por seguir a pie juntillas las instrucciones que vienen de Zaragoza. Por el contrario, ¿qué ha ocurrido durante estos 2 años? Que gracias a nosotros, por ejemplo, hemos parado, se ha conseguido parar atropellos que quería poner en marcha el Partido Popular, como el disparatado, el escandaloso aumento de sueldo de la señora alcaldesa. Pero dentro de las propuestas que nosotros hemos hecho, que hemos hecho muchísimas propuestas, hay que destacar que
al presentar tantas propuestas, al dejar en evidencia al equipo de gobierno, ¿qué solución han tenido junto con el Partido Socialista? Censurarnos, limitarnos el número de propuestas que podíamos presentar en los plenos. ¿Por qué? Porque si no tienen que trabajar mucho. Los plenos se harían muy largos. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Nosotros hemos propuesto innumerables de propuestas en muchos ámbitos. Por ejemplo, en vivienda. Se le ha olvidado a Iván aclarar cómo está la situación de la vivienda. He oído repetir mucho a Iván la palabra licencias, licencias, licencias. Yo le preguntaría a Iván, ¿cómo está la licencia de las viviendas del solar de las harineras? Por poner un ejemplo, es por saber si ya tienen licencia para construir esos edificios. En materia de vivienda, como digo, hemos hecho innumerables propuestas que el equipo de gobierno ha tenido a bien no sacar adelante, sobre todo tema de viviendas sociales. Pero también hemos hecho propuestas en barrios, hemos hecho propuestas en materia de seguridad, hemos hecho propuestas en materia de limpieza y de ordenación de la ciudad, que cuando volvemos o seguimos paseando por determinadas partes de la ciudad y sobre todo en determinadas épocas del año, volvemos a encontrarnos que están totalmente llenas de excrementos de todo tipo. Y lo más importante de todo, en lo que se caracteriza a Vox, es en la innumerable cantidad de propuestas sociales que hemos hecho, tanto para la juventud, como para las personas mayores, como para las familias. Y todo esto, bien es cierto que todo esto algunos nos tachan de ser muy radicales, de ser muy duros, pero es la consecuencia de decir la verdad. Es la consecuencia de hablar claro, de decir las cosas como son. A mucha gente no le gusta escuchar la verdad y la única excusa que tiene es decir, no, es que estos son muy duros, pero nosotros vamos a seguir esa línea. Vamos a seguir denunciando la inacción de la ciudad de Huesca, los problemas y a la vez vamos a seguir proponiendo soluciones no solo a estos problemas, sino a muchos otros problemas que por añadido va creando el equipo de gobierno cuando no los teníamos. Y eso es Vox y eso va a seguir siendo Vox, guste a quien guste. Señor Rodríguez. Bueno, es una visión muy pesimista de lo que es la ciudad hoy en día. No puedo negar que Vox haya presentado propuestas muy interesantes, algunas de ellas se han aprobado, pero sí que es verdad que la visión tan pesimista que están teniendo yo creo que forma parte de una realidad paralela. Aquí en Huesca nadie tiene, por hablar en el tema de la seguridad, la percepción de inseguridad en la ciudad, los ciudadanos no la tienen. Sin embargo, cuando alguien que viene de fuera y entra en la ciudad, pues se va a encontrar con un cartel advirtiendo de que cuidado donde estás entrando, que aquí hay inseguridad echándole la culpa pues, a los de fuera, ¿no? Entonces, es crear unas falsas alarmas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en Huesca. Huesca es una ciudad segura, los ciudadanos la perciben como segura. Es una ciudad que ha cambiado la dinámica, está arrancando ya desde hace algo más de 2 años. Ha empezado una actividad muy importante en la ciudad. Si hablábamos antes de vivienda, por continuar con ese tema, lo que hemos hecho ha sido, como no podía ser de otra manera, alinearnos con el plan de vivienda del Gobierno de Aragón, un plan de vivienda que ha sido muy estudiado, que se ha trabajado mucho y que se ha puesto en marcha y que está empezando a dar sus primeros, se están empezando a construir las primeras viviendas, ya no solo en Huesca, que vendrán cuando terminemos la urbanización de Harineras, sino en el resto de poblaciones que se están empezando a construir ya en algunos pueblos. Entonces, nos hemos alineado con el plan de vivienda del Gobierno de Aragón, aportando esa parcela que va a haber en Harineras. Colaboraremos con esa operación de traslado de costa para que todo derive en otras 100 viviendas en la calle Bielsa. Y por otro lado nos hemos alineado con toda la iniciativa privada. Hay que recordar que la principal iniciativa en vivienda que hay en estos momentos en Huesca es privada. Se están poniendo en marcha los diferentes sectores de ejecución, el 7, 5.1, 5.2, etcétera. Pero no solo eso, también se están planteando muchos proyectos para el casco viejo. Muchos de los solares tradicionales están planteando ya sus proyectos y luego rehabilitación de viviendas, las ayudas de rehabilitación. Entonces, está habiendo mucha actividad en ese sentido. Entonces, la percepción es que
en pocos años el problema de la vivienda va a ser menor del que tenemos ahora porque se va a poner mucha vivienda en el mercado. El hecho de que se ponga, hablábamos de las licencias de harineras, se están informando, el hecho de que se construyan allí viviendas va a hacer que muchos propietarios compren en harineras y dejen sus pisos vacíos para el mercado de segunda mano, y eso va a generar un movimiento en la vivienda en Huesca. Hay que seguir trabajando en esa línea y hay que seguir impulsando la dinámica que la propia ciudad, ya no digo nosotros, sino que la propia ciudad está tomando una dinámica determinada y hay que seguir impulsándola y apoyándola. Ujú. Señor Rubio, si quiere también añadir algún otro asunto que Sí, desee. sí, no, pero el tema de la vivienda es un problema importante y yo creo que hay que puntualizar en su justa medida todo lo que ha dicho Iván. En primer lugar, dice que están alineados con el gobierno de Aragón. Me encanta. Me encanta que me dé la razón y que confirme que es una política seguidista de lo que quiere el gobierno de Aragón para Huesca. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno de Aragón para Huesca? Y estas son palabras del propio Iván: el poder desarrollar, el poder ayudar en la granja de San Lorenzo las 1000 viviendas que van previstas ahí. Y fue el gobierno de Aragón el que no quiso. Por lo tanto, es el gobierno de Aragón el que no quiere que se construyan viviendas, y además viviendas sociales, que son las que necesita Huesca. Porque, como muy bien ha dicho, la iniciativa privada, que tiene que estar presente, lógicamente, en el desarrollo de la vivienda, es la que impera en la capital. Pero ¿qué pasa? Que hay un gran segmento de la población que no se puede permitir acceder a una vivienda libre. Necesita vivienda social. Y allí es donde tienen que jugar un papel fundamental las administraciones. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Huesca? Nada. No ha construido ni una sola vivienda. No ha puesto en marcha ni una sola vivienda social. Las pocas que se están construyendo las hace la DGA. Pero no vale ponerse la medalla a uno, luego pasársela al otro para hacerse la foto y volvérsela a pasar. El Ayuntamiento de Huesca no ha hecho nada. Nosotros para este pleno sí llevamos una propuesta para que el Ayuntamiento de Huesca haga cosas en materia de vivienda social. Claro, Iván dice, el peso es de la promoción privada. Claro, la promoción privada, cuando no tiene licencia, porque lo que no puede ser es que en el solar de harineras cueste más tiempo informar una licencia que la propia redacción del proyecto. Un proyecto de un edificio de viviendas no cuesta redactarlo los meses, meses y meses que lleva el ayuntamiento para informarlo. Pero es que en el ámbito de licencias, que se le llena la boca a Iván con la solvencia del área de urbanismo, recientemente hemos leído en prensa noticias donde se quejan potenciales inversores que no pueden construir un hotel porque llevan 4 años, que tienen demoras en el trámite de otras promociones en el casco viejo, como bien dice Iván. Eso es agilidad. Eso es solucionar los problemas de Huesca. Yo creo que queda claro cuál es el problema de Huesca. Tenemos un problema de vivienda y el ayuntamiento no lo está solucionando. Se deja caer en manos del gobierno de Aragón y, lógicamente, el gobierno de Aragón, el exalcalde de Zaragoza, tiene otras prioridades que no son Huesca, como veremos más adelante. En el ámbito de la seguridad, un tema muy importante, Iván, Huesca es segura. Las 9 personas que fueron violadas en 2024, ¿tú crees que dirán que Huesca es segura? Diles a las víctimas que la percepción de seguridad de la ciudad no es la que realmente tenemos. Huesca, por desgracia, no encabeza los rankings de visitas turísticas de España, de las capitales de provincia. Huesca encabeza el ranking del aumento de criminalidad en los últimos trimestres. Criminalidad. ¿Y qué pasa? Que ellos juegan, el Partido Popular, y en esto también juega el Partido Socialista, con esconder los datos. Prueba de ello evidente es que ya pasó en febrero, vuelve a pasar ahora, cuando nosotros publicamos determinadas vallas, determinados carteles en determinados medios de difusión, la respuesta de ambos partidos es censurar a Vox. Esto hay que prohibirlo, esto hay que regularlo,
esto no lo pueden saber los ciudadanos. Tienen que vivir felices, sin saber que se viola, que se roba, que se atraca, que te entran en tu vivienda y Huesca capital. Sí, señores, porque yo invito a todos los orcenses en el entorno de Huesca. Hace 2 noches hubo una operación, una redada con la entrada en una vivienda a la fuerza por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hace 2 noches, esto tendría que haberse publicado ayer o hoy en los medios de comunicación. La puerta reventada. Invito a todos los orcenses que busquen la noticia. ¿Por qué no está esa noticia? Porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista quieren ocultar la realidad. Quieren vendernos una ciudad que no es la ciudad que realmente tenemos en Huesca. Y ese es el problema y por eso molestamos. Porque decimos las cosas claras, como son. La verdad, los datos están ahí. Y lo único que hacemos es transmitírselos a la población, a la sociedad. Y por eso creamos alarmismo. No, lo que hay que hacer es evitar que estén esos datos ahí, evitar que tengamos delincuencia, evitar que tengamos paro juvenil, evitar que no tengamos vivienda social, evitar que los jóvenes tengan que dedicarse a hacer botellón porque no tienen alternativas de ocio. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que intenta el equipo de gobierno, mediante todo su complejo mediático, ocultar a los ciudadanos de Huesca. Pero, insisto, Vox está aquí para decir las cosas claras, para decir la verdad y además para proponer soluciones a todos esos problemas. Señor Rodríguez. Hombre, está claro que delincuencia cero, evidentemente Huesca no es una ciudad de delincuencia cero. Que se oculte estas noticias tampoco es así, porque yo continuamente estoy viendo de vez en cuando en los periódicos pues que la policía actúa o detiene o tal, o sea que esas noticias se saben perfectamente y es verdad, o sea, hay robos en viviendas, pero como en todas las posiciones Van y saldrán las noticias que detienen a uno borracho en un patanete. ¿Cuántas violaciones se han publicado en prensa? funciones por gropas, cuántas entradas en naves en... Violaciones, Iván, ¿cuántas? 9 en el 2024. Pues 2 en el primer trimestre del 25. ¿Cuántas hemos leído en prensa? Bueno, pero a Huesca, si tú te vas a Barcelona y hablas con los jóvenes en Barcelona, muchos jóvenes se quieren ir de Barcelona porque tienen miedo a salir a la calle. Si tú hablas con los oscenses, nadie te va a decir que el primer problema de la ciudad sea que ellos a la calle, tú divar a miedo a salir. ¿Queda la juventud porque no quieren atravesar el parque de Huesca por la noche, incluso ya por el día? Pregúntales a los jóvenes, porque no les gusta que les roben, que les quiten el móvil, porque no les gusta que los vejen. Pero- Por eso, porque hay inseguridad. Pero se sienten inseguros en las calles de Huesca, no salen a la calle porque se sienten inseguros. ¿Para qué se no de Huesca o no? Bueno, claro, Hablemos del casco, vamos a hablar también del casco. Pregúntales a los jóvenes. Si no creo, por favor, que es que si no nos enteremos. pasa con todos los parques de todas las ciudades de España, pues evidentemente de noche, pues hasta a mí me da cosa pasar por algún parque, claro, pero no solo aquí, sino en cualquier parque de cualquier sitio de una ciudad de España, evidentemente. Pero la sensación de seguridad en Huesca o de inseguridad es falsa. Hablas con la gente y no tienes esa sensación. Sí que es verdad que no tenemos delincuencia cero, evidentemente. En España, como en todos los países, hay determinada delincuencia y en unos sitios más y en otros menos, y Huesca es de los que menos, eso está claro. ¿Qué hemos hecho desde el ayuntamiento? Pues sacar 18 plazas de policía local para complementar la plantilla, que estaba muy mermada, al igual que el resto de la plantilla del ayuntamiento. Es otro de los temas en los que hemos estado trabajando, en reponer esas áreas que están más, incluida el área de urbanismo, que se ha comentado antes. Evidentemente el área de urbanismo tiene unos límites de gestión determinados, pero ya estamos trabajando en reforzar el área y se está trabajando de una manera que se agilice lo máximo posible todo los expedientes que hay. En cuanto a la seguridad, pues el refuerzo de la policía con 18 plazas más y luego colocar más cámaras en la ciudad. Las cámaras son disuasorias y pues cuando nos piden determinadas zonas de la ciudad o determinadas calles, determinadas plazas que están sintiendo determinada inseguridad o ruidos o tal, pues se ponen cámaras y muchas veces se soluciona el problema así. Entonces, querer meter a Huesca en el saco de las ciudades más inseguras de España, pues yo creo que es un debate falso, es un mensaje falso. No niego que haya delincuencia, evidentemente, como en todas las ciudades, pero meterla en una de las ciudades más inseguras de España es un debate falso.
Sí, bueno, no sé si hay algunos otros asuntos. Sí, luego una Seguramente. puntualización y entraré en otro asunto muy importante que además va ligado con el tema de las cámaras. Pero lo primero de todo es que Iván dice, hemos sacado 18 plazas de policía. Ya, pero esas plazas hay que cubrirlas. ¿Y qué ocurre? Vamos a explicar a los orcenses realmente lo que ocurre. El problema, y esto es un problema que ya viene del Partido Socialista y el Partido Popular no está haciendo nada al respecto, es que la policía local de Huesca no es atractiva. La policía local de Huesca tiene problemas que no se abordan. ¿Y qué ocurre? Que en la última fase de esas 18 plazas que dice Iván, no recuerdo si son 5 o 6 las personas que han conseguido pasar a la última fase, que no tienen por qué ser las personas que accedan a esas 18 plazas. O sea, que de 18 plazas, como mínimo, 12 no se van a cubrir. ¿Y por qué no se van a cubrir esas plazas? Porque los aspirantes no quieren venir a la policía local de Huesca. Imaginaros que tú quieres ser policía local. ¿Qué preferirías? Venir a una ciudad tranquila, como dice Iván, como nos vende Iván. Una ciudad donde no hay ningún problema, donde no hay trabajo prácticamente y te estarías rascando la tripa todo el día. Pero esa no es la realidad. Y entre otros muchos factores, este es uno, no el único, tenemos incluso policías locales que viven en Huesca y prefieren irse a trabajar a policías locales de ciudades del entorno. No quieren ni siquiera estar trabajando en Huesca. Y ese es un problema que no aborda el equipo de gobierno. Y mientras tengamos ese problema, la policía local de Huesca estará infradotada en personal. Y no se aborda la problemática como en muchos otros casos. Iván dice que en el ámbito de seguridad vamos a llenar la ciudad de cámaras. Las cámaras sirven para detener luego al delincuente, esclarecer qué ha pasado, pero el delito ya ha ocurrido. Ahora además Iván nos podrá explicar que también nos quieren llenar nuevamente la ciudad de cámaras, que se van a gastar más de 2 millones de euros. Ojo, señores, 2 millones de euros. Y ahora nos venderá Iván, es que vienen con fondos europeos. En una zona de bajas emisiones que Huesca no necesita. En unas limitaciones que Huesca no necesita. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el propio informe que pagó el Ayuntamiento de Huesca. Huesca no es una ciudad contaminada. Huesca no tiene contaminación. Y pese a que nos va a vender la moto Iván nuevamente, y nunca mejor dicho lo de vender la moto porque es un aparato a motor que tiene emisiones, recordemos, es zona de bajas emisiones. La limitación única y exclusiva es limitar las emisiones de los vehículos a motor. No es otra. Por lo tanto, nos crean un problema en Huesca donde no lo hay. Y luego, además, llenan los titulares con la solución a un problema que han creado ellos mismos y que no teníamos en la ciudad. Y mientras tanto, ese dinero, esos 2 millones de euros que se van a algo que no necesitamos, no va a los jóvenes, no va a las familias. Recordemos que el Partido Popular, en su programa, tanto a nivel aragonés, llevaba la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Aprobó una moción presentada por nuestro grupo para conseguir esa gratuidad a final del mandato con un aumento progresivo. ¿Y saben los orcenses lo que ocurre? Que no se gastan la partida para escuelas infantiles. No se les ha ocurrido que se pueda aumentar el importe a cada una de las familias. La excusa es que no se han presentado más. No, señores, lo que queremos es que sean gratuitas en su totalidad. Y para eso necesitamos que se aumente el importe que se da a cada una de las familias año tras año y a su vez el importe global para que se pueda cubrir la totalidad. Y allí no van los 2 millones de euros de la zona de bajas emisiones. Tampoco van a actividades de los jóvenes. Sí, ahora se les va a llenar la boca con unos conciertos que anuncian para primeros de julio.
Pero esos conciertos no los hace el Ayuntamiento de Huesca, los hace la Diputación Provincial de Aragón. Nuevamente su incompetencia hace que se tengan que dejar las cosas de Huesca en manos de otra institución, ya sea el Gobierno de Aragón en caso de vivienda, ya sea a los jóvenes en caso de la DPH, y lo más grave, y los orcenses tienen que saberlo, el agravio comparativo de este gobierno con Huesca, cuando tiene millones y millones de euros para Zaragoza y no los tienen para Huesca, porque en infraestructuras y solo para construir un campo de fútbol provisional, quiere decir que es un dinero que se invierte en un campo que luego se va a desmontar, por lo tanto ese dinero se va a esfumar. Solo en ese campo, 24 millones de euros. ¿Se imaginan ustedes lo que podríamos hacer en Huesca con 24 millones de euros, cuando el presupuesto ordinario de inversión, sin subvenciones de fuera, ronda los 5 o 6 millones de euros al año? ¿Se imaginan lo que podríamos hacer con ese dinero? Sí, nos quedan 2 minutos para mi última intervención. Pues sí, me gustaría aclarar, aunque ya ya no sé cuántas veces lo he aclarado, Huesca, por tener más de 50.000 habitantes, está obligado a tener una zona de bajas emisiones. Y ya estamos fuera de plazo desde el 2023. Entonces, la zona de bajas emisiones hay que ponerla así así. O la pagamos los oscenses con nuestros impuestos o aprovechamos el dinero que nos dan de Europa para implantar esa zona de bajas emisiones, que no es implantar la zona de bajas emisiones, es mejorar nuestra zona peatonal. Y ahora diré por qué. Pero quiero hacer otra puntualización. El dinero que nos da Europa, que va a ir a la zona de bajas emisiones, no podemos decidir, no hacemos la zona de bajas emisiones y lo dedicamos a los jóvenes. Es que eso no se puede hacer. O la haces o nos devuelves el dinero. Y ya está, no hay otra opción. Ese mensaje de que el dinero de los fondos europeos se podría dedicar a otra cosa, pues no. Porque el dinero de los fondos europeos se tiene que dedicar a lo que te lo han dado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Evidentemente a nosotros no nos gusta una zona de bajas emisiones como tenía planteado el Partido Socialista. Le hemos dado la vuelta a ese fondo y lo que hemos hecho es homologar nuestra zona peatonal como zona de bajas emisiones. El ámbito va a ser ese y vamos a aprovechar la tecnología que vamos a implantar para mejorar toda la problemática que tienen los accesos, las multas, los abusos, los registros excesivos de coches que no se dan de baja. Todo eso lo vamos a depurar, lo vamos a mejorar y vamos a intentar que nuestra zona peatonal tradicional funcione mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con este fondo de zona de bajas emisiones, que nos va a permitir implantar nuevas cámaras con mejor lectura de matrículas, con un sistema de Big Data que nos va a permitir jugar con los datos y tratar los accesos a la zona peatonal o zona de bajas emisiones de una forma más quirúrgica, para intentar reducir las multas, para intentar reducir los abusos y para que funcione mucho mejor. Entonces, si con esos fondos europeos conseguimos que nuestra tradicional zona peatonal funcione mejor y sea menos agravante para los oscenses que lo era hasta ahora, pues bienvenidos sean, pero todo lo demás es un debate falso. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Seguro que han quedado muchísimos asuntos fuera de este, bueno, pues de este programa, pero que, como digo yo, pues esto haremos un balance actualizado semana a semana de todo lo que vaya pasando en la ciudad de Huesca. Yo les agradezco muchísimo su presencia. Señor Rubió, muchísimas gracias. Gracias. Señor Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos marchamos, volveremos con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.